Bueno, familia, vamos a preparar un sabroso plato de unos huevos revueltos a la española. Tenemos mantequilla, perejil, aquí tenemos un majao, tenemos aquí un viño Terramundi, que es un albariño, muy bueno, mostaza de la marca Prima, hay que hacer publicidad, ketchup Eroski. Y aquí tenemos el queso para el huevo y bueno, y el huevo. Vamos a proceder. Primero vamos a cascar el huevo, como yo puedo cascamano. Parece que non casca. Vamos a proceder a sacar las cascas. Ay, que te pariu. Hija de puta. Parece que non quiere salir. Fuera. Esto, cuando lo hagan, señores, háganlo con un poco más de... menos de prisa. Perdone, señores, me he tirado un pedo. Es que yo... el problema del directo, cojones, me cago en la puta, me tienen aquí sobretrabajado. Esto no se puede permitir. Bueno, estamos aquí siendo un poco guarros, pero en sucesos bíblicos también se contaban que la gente era muy guarra. Y empieza el pedo aquí que huele a pimiento. Bueno, tenemos el huevo y el limpio. Tenemos aquí la sartén fabulosa de Teca Driver. Vamos a proceder a echarle sal. Yo creo que ya llega. Vamos a poner hostia, un chisqueiro de calidad. Gracias, ayudante. Vamos a echar la mantequilla, por favor. Hostia. Bueno, queda aquí un cáscara. Bueno, parece que ya está. Tenemos aquí una salsa de vino. Tenemos aquí la de calor. ¿Qué tú quieres, va? Tenemos aquí la salsa, que es un ketchup, una mostacilla y aquí el vino Terramundi. Podemos echarla. Vamos a echar el queso. El vino de calidad, de carajo. Ahora el huevo. Y ahora esto se nos va a pegar, me cago. ¡Ah! Esto se me va a quedar. ¡Me cago! Parece que no le están viendo las cosas aquí un poco complicadas. ¡Hostia! ¡Ah! Parece que no me queda nada por echarle. Bueno, me parece que vamos a proceder a emplatar.
Vamos ahora a probar el sal. Bueno. Hostia, qué bien huele. Es tu plato, carajo. Ayudante, el plato, el plato. Vamos a proceder a apagar el fuego. Ahora vamos a cocinar. Esto quema, carajo. Bueno, esto para una botella de mostaza por arriba. Hay unas pintas. Y lo he probado con los dedos. Esto está quedando asqueroso. Y no está un poco salado. Bueno, parece que ya está bien. Bueno, y ahora te voy a contar un chiste. Se abre el telón y aparecen 7 mujeres con el culo en pompa. Se lleva el telón. ¿Cómo se llama la famosa serie de Hollywood? ¡Dallas, coño! ¡Dallas, Dallas! ¡Dallas! Qué bueno, familia. Estamos en familia, tenemos que festejarlo, hombre. Hay que festejarlo. Y además, es que este plato podría llevar un poco de wasabi, pero está perfecto, está perfecto. Ayudante, no me picote, por favor, no me picote, ayudante. Bueno, y ahora un famoso dicho gallego, hombre, gallego, somos gallegos. Dos. Un tío falou unha fumada. E agora outro dicho español. Pásame agua. Era... Hostia, como era? A vaina mutilo que mecen os belgas. Esta última quere dicir que esperes, rapaz, que aparecen a Guardia Civil. Agora, unha canción que cantaba o meu pai nos anos de mozo. Vamos a ver. Cara, xuntaron-se dois nunha esquina, só que o apelido puxaron xa fixar. Até fixaron moi ben. Pois na perila dos dous, non toca ninguén. Bueno, agora, con estes dous refráns, acabamos o programa de hoxe. Xa vedes que levo a gorra do Real Madrid, o meu equipo de fútbol favorito. Que aunque non sexa galego, bueno, pois tamén teñen eses dous ciclos galegos que me cago en Dios, que contan isto. E bueno, xa está.